Bueno, si digo algo raro sobre el pair trading, pues me corrige, ¿vale? Bueno, en principio, vamos a hablar de pair trading, ¿vale? En principio voy a decir qué es, para que sepáis, los que no sepáis nada, pues que sepáis algo. Consiste en una estrategia de mercado que consiste en coger distintas series de precios, no sé, pues eso, ¿no? Bueno, no está bien. En coger distintas series de precios que están más o menos correladas y entonces, en un punto de rotura de esa correlación, tú coges y vendes la que sube a corto y compras a largo la que baja. Entonces, para que luego la puedas vender y saques dinero. Eso en general. Luego, ¿qué vamos a ver aquí? Pues esa es la presentación, por favor. Vamos a ver las estrategias de mean reverting, ¿vale? De mean reversión. Cuando una serie es de mean reverting, cuando tiende a volver a su valor medio. Esa es prácticamente la hipótesis fuerte del método. Si no puede volver a su valor medio como no tiene, pues no se puede utilizar. Entonces, la mayoría de series de precios pues resulta que no son mean reverting. Y ese es el problema del método, que si no encuentra una que sí lo sea, pues no lo puede utilizar. Entonces, ¿qué significa que sea mean reverting una serie? Pues que tenga estacionalidad. Que ahí es donde se define, para saber si tiene estacionalidad o no, hay que definir la estacionalidad. Habitualmente llamamos estacionario a algo que se repite en el tiempo bien, porque estamos acostumbrados a ecuaciones analíticas, pero estas no son así. Entonces, una serie se considera estacionaria cuando se puede asegurar con cierto nivel de certeza que sus fluctuaciones son más lentas que las de un random walk. Y eso hay que cuantificar. Matemáticamente significa que su exponente de Hurst sea menor que 0,5. El exponente de Hurst lo vamos a ver ahora también. Y claro, ¿cómo podemos medir la estacionalidad de una serie? Con uno de los test que tenemos, que por ejemplo el que voy a explicar hoy, que es el Augmented Likens-Farrer test. Pero antes de eso vamos a hablar sobre el exponente de Hurst. Este es el exponente de Hurst, ¿vale? A efectos prácticos luego cuando lo programemos pues va a tener importancia, pero normalmente está metido dentro del código grande, o sea que tampoco tiene una importancia primordial, pero es bueno entenderlo, ¿vale? Este exponente es un indicador del grado que tiene una serie de mean reverting o de trending. Trending es lo contrario al mean reverting, es decir, que no vuelve a sumar los medios, o sea, ni siquiera un random walk, que es mucho peor que eso. No tienen ni idea de lo que va, ¿vale? Su difusión es enorme. Entonces se puede utilizar para definirlo, para caracterizar. Caracterizamos primero la velocidad de la difusión de la serie temporal y se utiliza una varianza. Pero por repetir lo de que has dicho, lo de la difusión que es mayor y todo eso. El trending. Pero eso con el Hurst, el exponente de Hurst. Sí, el exponente de Hurst te mide como de mean reverting en la serie o como de trending en la serie. Es decir, la serie si es mean reverting, el exponente de Hurst tiende a 0. ¿Vale? Y si es trending, tiende a 1. Y para que sea random walk es 0,5. Sí, es 0,5. Vale, por eso decías que tiene que estar por debajo de 0,5. Tiene que estar por debajo de 0,5, pero eso sale pues, de la ecuación. Entonces, se caracteriza la velocidad de la difusión de la serie temporal y se utiliza una varianza. La varianza de tau. Tau es un lag arbitrario de tiempo. Y se utiliza el valor promedio del valor absoluto al cuadrado de la z, que es el logaritmo de la serie de precios, ¿vale? Y en el tiempo t más el tiempo arbitrario y se saca el valor promedio, ¿vale? Entonces esa sería la fórmula que se utilizaría. ¿Cuál es la información que conocemos sobre esa fórmula a la que lo podamos referenciar? La de una random walk. Porque sabemos que la de una random walk la varianza es del orden de tau, es decir, la varianza de tau es del orden del propio tau. Entonces, como los precios, sabemos que en principio queremos que sean mean reverting. Sabemos que si son random walk nos vale esta, pero también pueden ser trending. Para englobar los tres conceptos, pues esta ecuación se queda corta, porque es una hipótesis, no es una ecuación así. Entonces, para que nos funcione con el mean reverting y con el trending, necesitamos reescribir la ecuación. La escribimos poniendo un exponente 2h al tau, ¿vale? Entonces, para h igual a 0,5, tenemos la hipótesis la información que sabemos de la geométrica. O sea que entonces es una geometric random walk. Para valores menores, la serie es de tipo mean reverting y para valores mayores de tipo trending. Es simplemente un indicador de cómo de buena para nosotros sería la serie o como de mala. A partir de 0,5, fatal, no sirve para nada, ¿vale? Aún así, ¿Dónde lo has sacado? ¿De qué libro? ¿Esto lo de fecha? Esto no lo he sacado del libro. Sí, esto está en el libro, en el... ¿Cómo se llama? Al final la referencia está puesto, sí.
Entre 0 y 0,5 es interesante, porque es mean reverting. Es más, si podemos saber que tiende mucho a mean reverting, pero luego resulta que no es estacionaria, podemos saber que aunque no aseguremos que no es una random wall, sabemos que no va a ser trending. Entonces, con eso también hay información adicional que podemos sacar para hacer la estrategia de trading. ¿Vale? Pues ya se ha acabado. Siguiente. Y vamos ahora a los métodos de equipar el test, que es el test para medir la estacionalidad de la serie de precios que tenemos. ¿Vale? Se hace una serie. Entonces, la serie... Pero tú dices que esto es para medir la estacionalidad, pero el H ya te lo medía, el spawn de hash. Te Entonces, dice si tu función es del tipo, la velocidad de la difusión es de tipo, se tiende al mean reverting, pero no te dice que sea realmente estacionaria. Esto te da una cuantificación de cómo de estacionaria es realmente la serie, en percentiles, con un 90%, 95% o 99% o lo que tú le quieras decir. Vale. Bueno, lo digo porque también hash también se puede interpretar como la división entre estocástico y caótico, pero bueno, eso lo vamos a ver con Marco. Será también parecido a lo de que tienda... Bueno, más o menos, pero bueno, luego lo hablamos con Marco también. Vale. Bueno, pues explico el Augmented Digger for el test, ¿vale? El resultado del test es un valor estadístico que representa la estacionalidad de la serie, pero con respecto a un valor de referencia, a unos valores críticos que están tabulados, y los tabularon pues, Burke y Fudge, ¿vale? No es una distribución normal estadística. ¿Puedo repetir, perdón? No es una distribución normal. No digo antes, lo de los tabuladores, eso que... Que los datos con los que se contratan los resultados están tabulados ya. Ah, o sea que eso es por comparación. Por comparación. Pero esos datos tabulados ahí dependen del tamaño de la serie y de si tienen del tamaño y de si tienen drift en el precio o si su precio y el propio precio medio, o sea, depende de todo. Entonces, el test describe los cambios en el precio a través de un sistema lineal, ¿vale? Tiene el incremento del precio, que está diciendo aquí, que bueno, depende del paso anterior. Del paso anterior, porque si no... El paso anterior depende del paso anterior. Claro, si no tiene sentido. Luego aquí está el precio medio, este es el drift en el precio, y estos de aquí son enlaces, es decir, la importancia que tiene el resto de parámetros anteriores que al final lo decides tú poniendo un alfa o no poniendo, y un error arbitrario. Entonces, ya tienes definido todo y el resultado del test nos dice si la hipótesis lambda igual a 0, que es esto de aquí, o sea, este término se no iría, es descartable. Si es descartable, significa que este parámetro no es 0, y si no es 0, significa que cada incremento de y depende del paso anterior. Entonces ahí es donde podemos trabajar. Si esto es 0, no nos sirve, porque no podemos trabajar con el histórico que tenemos de antes de precio, no sirve para nada, ¿vale? Entonces esa es la idea. El parámetro que saca es el coeficiente de regresión dividido entre el error estándar para ese parámetro, que eso también está tablado, ¿vale? Y se compara con el parámetro crítico, que el parámetro crítico es el que hemos dicho que está tabulado y que depende del tamaño, de si existe drift y del precio medio, ¿vale? Eso directamente es todo lo que nos da el test. Y en función de lo que nos salga, pues decidimos si es suficientemente buena nuestra serie o no. Eso ya es a función nuestra. Y los colores pueden entrar una por aquí, la siguiente. ¿Algo? No. Bueno, aquí, en general lo que sucederá, si lo ves con precios, precio en T, en principio debería salir dependiente del T-1, en retorno no, pero en precios sí. Bueno, ya lo veo. Ya lo veré. ¿Has llegado a probar? He probado una... Ahora lo enseño, he probado una. Y aquí tiene la hipótesis para las cuales la ecuación con la que se llega a la ecuación anterior, pues la he puesto aquí, porque a mí me costó llegar. Y, no muy difícil, pero me costó un rato. Entonces, se parte de un sistema lineal, que es la serie de precios, ¿no? Con las posibles hipótesis que pueden suceder. La serie lineal es esta de aquí, que es que IDT es beta 1 más IDT menos 1 más beta 0 más UT. Esto es un parámetro constante que engloba tanto el valor medio como el drift. UDT es el error, que no tiene nada, y beta es el parámetro de la correlación. Entonces tú lo comparas con el instante anterior para poder comparar en variaciones. Para comparar las variaciones, pues bueno, metes el término aquí, también se va al otro lado de la ecuación y se te engloba en beta menos 1. Entonces tu hipótesis era que tenía que ser menos que 1, ¿vale? Para que te funcionase.
Y pues entonces al cambiar esto por el valor de lambda, que es con el que se monta la otra ecuación, pues de ahí te sale que el lambda tiene que ser, si es 0 no te vale, y que tiene que ser menor que 0 por tanto, al trabajar en variaciones en vez de directamente la ecuación en instante de tiempo, ¿vale? Lo único que faltaría añadir a esta ecuación son los términos del lag. Eso se lo pones tú en función de cuán importante piensas que es lo que hay antes, o se lo pone el método. Eso ya no estoy yo demasiado seguro. Creo por qué dices. Estos términos de lag, que no están incluidos aquí, se podrían incluir directamente aquí con y en t-1, y en t-2, y en t-3, y se añadiría el término de ir restándole aquí los términos de k, y ya está. Pero que aquí no lo puedo. Sí, lo que no sé si serían beta 2, beta 3, beta 4. Yo imagino que. O sea, el parámetro por cada uno. Sí, en principio sí, claro, porque va a ser lineal en el mismo. Vale. Los parámetros alfa, esos son los que tú le das y depende del instante de tiempo. A ver, un momento, chaval, que se me ha olvidado, es que la nota. Ah, vale, esto es importante luego en la práctica. Que el beta t, que es el drift en el tiempo, si lo hay, tiende a ser mucho más pequeño que las fluctuaciones diarias de precio. Entonces se asume que beta t es 0. Entonces, eso luego se tiene en cuenta en el código del pod. Aquí sí, sí. Si no, el siguiente ya. Vale, ¿para qué es la cointegración? Porque hemos explicado que es el mean reverting, que son las series mean reverting, que es la estacionariedad, que es lo que mide el test, que hace que cointegrar una serie y ver si esa serie es estacionaria o no estacionaria, que es el objetivo, para poder trabajar con ella. Entonces, cuando dos series de precios se pueden combinar linealmente, de manera que formen un portfolio estacionario, se dice que están cointegradas, ¿vale? Que esa es básicamente la definición. Para comprobar la cointegración de esta serie se puede utilizar el Augmented Eigenvalue Test para combinación de dos series, o el test de Johansen para combinaciones de más de dos series, porque se pueden combinar muchas más de dos. Eso ya trae sus problemas de cuanto más series tengas, más fácil es que una de ellas deje de estar cointegrada con las demás y se te vaya al garete todo lo que has hecho, ¿vale? Deja de funcionar tu modelo. Siguiente. Vale. Y esto ya es como yo he hecho la primera cointegración que he hecho de dos series de precios, ¿vale? Una vez que tú elijas las dos series de precios que quieres cointegrar, que pueden ser estacionarias por su cuenta o no serlo, no tiene ninguna ventaja que lo sea o que no lo sea, tienes que comprobar si una combinación lineal de ellas es suficientemente estacionaria como para trabajar con ella. Entonces tienes que implementar la combinación lineal de las dos, ¿vale? Para eso hay que hallar un ratio óptimo. El ratio es la proporción de una con respecto a la otra que tienes que utilizar para juntar las dos y crear tu variable nueva. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una regresión lineal, que es la estrategia que se explica en el libro, ¿vale? Con la regresión lineal, una vez hallado el ratio, formamos la función. La función de cointegración es la diferencia entre las dos funciones. La diferencia entre la variable dependiente menos la independiente multiplicada por el s-ratio, ¿vale? Y ahí ya tienes tu función. Si una la dices que es y la otra es x, pues que te igual a y menos b, que es tu s-ratio por x, y sacas tu función, porque al test de Eigenvalue tienes que meterle una sola serie, que tenga que ser la combinación lineal de las dos, ¿vale? Entonces pasamos. Una vez que tengo la función, se comprueba su estacionalidad con el test. Entonces sabemos con un percentil si la serie es estacionaria o no estacionaria. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de si es suficientemente estacionaria para lo que queremos hacer o no. Normalmente cuando son con más del 95% ya es factible, muy muy factible para poder hacer una estrategia. Con por el 90% o así, en teoría ya. Pero el valor de lambda. El valor de lambda. Lo que te sale no es el valor de lambda, lo que te sale es el valor de lambda partido por ese. Y tú eso lo comparas con, digamos que la t estadística de tu test es esta. Y tú eso lo comparas con el valor crítico en función de las variables que tienes. De tu modelo, no de tu serie, ¿vale? Entonces, si esta es más negativa que la crítica, significa, para el percentil 95%, quiere decir que con un 95% de probabilidad, tu serie no es un random walk. Que no es que sea estacionario, sino que sabes que seguro que no es un random walk, ¿vale? Lo he puesto por ahí, no sé, está por aquí. Pero entonces mides la estacionalidad o que no sea un random walk. La estacionalidad al final es consecuencia de que no sea un random walk. Es decir, de que sea más.
Que no sea un random walk puede ser que signifique que sea trending, perdón, o que sea un estacionario. Pero claro, sabiendo que tiene que ser más negativo que aún que para que sea un random walk, en ese caso que es el indicador, asegura que va más despacio. Entonces tiene que ser mean reverting, vaya, estacionario. El test te compara si es estacionaria con el random walk. Directamente el trending ni lo plantea. Porque si ya se te va del percentil y se acerca a random walk, no te vale. De todas formas, tampoco suelen salir exageradamente diferentes a hacerlo, o sea que sale más o menos bien. Porque con la regresión lineal tú encuentras el edge ratio óptimo, el más óptimo para datos. Entonces, no lo eliges tú al azar. Si lo eliges al azar, pues sí que te podría salir cualquier cosa, pero te salen cosas que relativamente te interesan, ¿vale? Me perdí. Vale, aquí es donde dice que al final, para decidir si está bien o no, será... O sea, vale, tenemos que pasar de presentación. Vale, una vez que la monta, hay que tener cuidado, porque el test es sensible de cuál de tus dos variables tú la eliges como dependiente o independiente. Entonces, tú haces la correlación lineal, la regresión lineal, perdón, haces el edge ratio, montas tu función y tú eliges una como dependiente y otra como independiente. Es decir, tú pones que y es igual a menos b por x y se lo da al test y te sale un resultado. Pero si tú pones que z, ¿vale?, es igual a x menos y por b, ¿vale?, menos b por y, o sea, le cambias la variable dependiente por la independiente, el resultado del test es diferente. ¿Qué significa? Que hay dos posibles combinaciones para un par de ases. Sí, para un par de ases, sí. Sintéticas distintas. Exacto. Creas dos series y una estará mejor cointegrada que otra, no será más estacionaria que otra. Entonces tú tienes que hacérselo a las dos y decidir cuál de las dos es la que más te interesa. Normalmente pues la más estacionaria. Es el objetivo. Pero hay que hacerlo. En plan, hay que comprobarlo, porque si no puede ser que estés haciendo algo mal. O sea, que no estés aprovechando al máximo la serie que tienes, ¿vale? Y luego, si el resultado es bueno, esta serie puede considerar estacionaria. Entonces debemos utilizarla para realizar el diferente. Y si no, que aquí es lo que hemos hablado antes, se queda cerca de un percentil relativamente aceptable, pues podemos asegurar que... No podemos asegurar que no sea un random walk, pero sabemos que no está yendo, que no está yéndose. No sé, que no varía mucho más rápido que un random walk, al fin y al cabo. ¿Vale? Y siguiente, ya no queda demasiado. Vale, y esto ya son pues, lo que tenía yo pensado hacer después. En plan, pues, el half-life del mean reverting, que son ecuaciones que no he mirado todavía, que es lo que quiero mirar. El test de Johansen, que es como un paso más que esto, porque ya es montar muchas más o sea, que trabajas con matrices y autovectores, autovalores y esas cosas. Y luego, posibles pruebas que se me han ocurrido que para ver si puede funcionar, pues probar distintos algoritmos de cálculo de la regresión lineal y comparar los resultados, para saber si con algún tipo, porque luego cuando estás programando, tú haces una regresión lineal, pero hay un montón de procedimientos de cálculo numérico para hacer la regresión lineal. Y hay algunos que pueden ser más precisos o menos precisos, o que a lo mejor convienen más para este tipo de justamente de test y eso. Entonces pues, se me ocurrió que se podría comparar eso. Y sugerencias que me quería hacer. Y al final están sí, exacto. Y al final están la bibliografía, vaya, que el libro este es el que he sacado prácticamente todas las ecuaciones, la presentación de Fernando. Y aquí que he mirado bastantes cosas en cuanto a que es muy interesante. Vale, pues muy bien. Tenéis dudas, sugerencias, si no queda algo claro, lo repito. Bueno, es un poco... Yo por mí... O sea, A ver, lioso. ahora quiero pasarlo en casa. La cosa es He intentado ¿tienes escribir todo lo algún posible. hecho algo real en... Sí, ahora... Para ver en cómo se... Sí, digamos que la justificación de por qué esto se hace es porque normalmente prima más, por ejemplo, el sector, es decir, al final las compañías grandes en sectores competitivos son bastante parecidas unas a otras, es decir, Santander y el BBVA van a depender más de lo que pasa a escala macro en España, por ejemplo. Bueno, son bancos internacionales, pero bueno, tienen mucho peso. El caso es que van a depender más de lo que sucede a nivel macro que a lo mejor de la propia eficiencia de los bancos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si sucede algo a nivel macro, por ejemplo, impactará al sector banca, por ejemplo. Entonces el sector banca subirá o bajará, etc., ¿no? Y entonces van juntos. Entonces cuando se despegan, ¿no? Cuando hay diferencias entre ellos,
tú lo que opinas, o sea, o lo que se piensa es, bueno, esas diferencias se pulirán porque son ineficiencias puntuales del mercado, ¿vale? Y de eso va. Y por ejemplo aquí estas dos, pues es un buen ejemplo, ¿vale? Porque Sí, esto va de pero- 2012, va de 2012 a 2000, Era 2015 casi. a 2010, o sea, 3 años. Y en 3 años de verdad que van bastante parecidos, claro. A largo plazo cambian las cosas, ¿vale? Y por eso también estos métodos se tienen que ir Realimentando, ¿no? experimentando. Porque al final, por ejemplo, claro, el Santander y BBVA hay una diferencia muy grande en capitalización, o sea, Hacienda ha crecido mucho más que otro. Pero ese es eso es pequeño en el corto plazo comparado con los movimientos por movimientos más grandes. Eso sería increíble. Luego también que, bueno, que por ejemplo, voy a decir, en plan, cuando tú tienes las dos series cointegradas, tú no las tienes cointegradas para siempre, o sea, tú sabes que han estado cointegradas durante el espacio de tiempo que tú estás analizando, es decir, como aquí, ¿no? Imaginamos que esto está cointegrado, pues de 2012 a 2015 han estado cointegradas. Eso no te asegura que mañana haya un cambio en la directiva de una de las dos y dejen de estar cointegradas. Entonces tu estrategia no sirve para nada porque tu modelo ya no funciona. Para eso creo que se utiliza la vida media, que es para saber a cuánto tiempo se supone que va a ser estable será estable tu cointegración en el futuro. Entonces tú tendrías un tiempo, a lo mejor unos 60 días, en los que tú podrías tradear con esa suposición. A no ser que pasen factores externos como cosas que se cambie la directiva, que quiebre algo, que se descointegren y ya tu modelo no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya. Eso era el último que quería. Sí, de todas maneras, claro, tú puedes ir recalculando tu modelo constantemente, aunque tú lo tengas en paralelo operando, tú vas operando asumiendo que se va a mantener esa mean reverting, comportamiento mean reverting, tú a la vez puedes ir viendo si te vas relajando o no, cada vez, o sea, seguirías haciendo esos test de X-Uber o cualquiera de ellos de forma constante. Vale, pues muy bien, la verdad es que lo has explicado bastante bien, bastante... Espero que haya sencillo. enterado. Porque se me haya entendido por lo menos. Sí, yo creo que lo has hecho bastante bien, está muy bien, muchas gracias. Ya está. Venga.